Bienvenidos, soy la maestra Montserrat Rivera Barrientos, coordinadora de la región occidente en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Sean bienvenidos al módulo Implementación del primer apoyo psicológico del curso Guía de Intervención MHGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializado, versión 2.0. Como les comentábamos, pues bienvenidos al módulo de PAP. Para comenzar, pues daremos una introducción. En el 2012, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras agencias internacionales, publicaron el manual de campo de los primeros apoyos psicológicos. Y este curso, este módulo que vamos ahora a revisar, pues fue diseñado teniendo en cuenta las competencias planteadas en el estándar de competencias, implementar el apoyo psicológico de primer contacto a personas afectadas por fenómenos perturbadores. Este estándar de competencia pues busca enfatizar o implementar el primer apoyo psicológico ampliando las habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes de las personas que deseen brindar primeros auxilios psicológicos. En la presentación pueden ver ahí la liga para que desee consultar pues, este estándar de competencia. El objetivo de este módulo es promover entonces la adquisición de habilidades para brindar el primer apoyo psicológico a personas que lo soliciten para promover su bienestar. Antes de revisar qué es el primer apoyo psicológico, es importante que sepamos a qué se refiere una crisis y cómo afecta esto a las personas. Entonces, una crisis es una reacción que puede tener una persona frente a un suceso inesperado e infrecuente que resulta ser impactante y o destructivo y puede provocar la pérdida pues, de vidas humanas, la pérdida de recursos también materiales, de objetos personales, y puede producir algún tipo de daño y generar un empeoramiento destacable en la calidad de vida de las personas que han sido afectadas por este suceso. ¿Qué situaciones podrían entonces provocar una crisis? Bueno, como sabemos, pues en el mundo ocurren diferentes situaciones que pueden, o diferentes acontecimientos que pueden provocarnos pues una crisis, tales como pues la violencia, algún accidente, situaciones de desastres naturales, guerras, incendios, migración o la actual pandemia por la contingencia sanitaria. Estas diferentes situaciones o estos diferentes acontecimientos pueden afectarnos de alguna o de otra manera a las personas y tener diferentes reacciones ante ello. También es cierto y es importante señalar que no todas las personas responden de la misma manera y que a algunos puede afectar de una o tener diferentes situaciones ante esto. Hay una amplia gama de reacciones y sentimientos que, como decíamos, cada persona puede tener. Algunas personas pueden sentirse abrumados, confundidos, algunas otras personas pueden sentirse con miedo, ansiosos, sensibles e incluso indiferentes. Algunas personas pueden tener reacciones leves y no requerir mayor acompañamiento o seguimiento, y algunas personas pueden desarrollar reacciones más agudas y crónicas que requieren un acompañamiento y una atención, en algunos casos incluso pues especializada. ¿De qué va a depender este nivel de impacto que pueden tener estos sucesos de la persona? Pues de muchos factores, ¿no? Tales como pues la propia naturaleza y gravedad del evento, es decir, que puedan, pues que sea un evento pues mucho más macro o mucho más, que tenga mucho mayor impacto a lo mejor en cuanto a las situaciones de muertes, de desastre, ¿no? De impacto en incluso poblaciones, puede tener algún impacto mayor no solamente en las localidades pues próximas, sino incluso de manera más global. Experiencias angustiantes anteriores también es un factor importante. Estas redes de apoyo presentes con las que cuenta la persona, es decir, cuáles son como los recursos sociales o estos apoyos que la persona puede hacer uso para hacer frente a esta situación. Por supuesto, también la salud física y mental de la persona, el estado de salud integral de la persona va a ser importante y un factor importante para la forma en la que hace frente y en la que impacta esta situación o este acontecimiento estresante. También la historia familiar de problemas de salud mental es uno de los factores
por los que también va a ser diferencia el tipo de reacción que las personas puedan experimentar frente a una crisis. La edad, es decir, también en el grupo, por ejemplo, de niños, de adolescentes, responden de manera diferente pues a una situación de crisis a lo mejor que los adultos, ¿no? O en un mismo grupo de edad, a lo mejor los niños, ¿no? O los adolescentes, habrá ciertos adolescentes que si consideramos los factores previos o que si consideramos otras condiciones propias de la edad, pues será lo que haga diferencia en la forma en que responden a esas situaciones. Es importante también recordar que todas las personas tenemos recursos y capacidades para hacer frente a estas situaciones difíciles. Sin embargo, como hemos señalado hace un momentito, pues hay grupos que son más vulnerables, como por ejemplo los niños, los adultos mayores, migrantes, ¿no? Indígenas. Es importante considerar pues de qué manera atender a estas poblaciones y observar de qué manera podemos brindar los primeros auxilios psicológicos a estas poblaciones vulnerables. Ahora sí, viendo ya qué fue una crisis, hay que revisar entonces a qué nos referimos con el primer apoyo psicológico. Este se describe como una respuesta humana, como su nombre lo dice, de apoyo a otro ser humano que está pasando una situación de sufrimiento y que por lo tanto está teniendo un sufrimiento, una reacción emocional importante y que frente a esa situación puede requerir ayuda. ¿Qué es entonces lo que sí es el primer apoyo psicológico y qué es lo que no es el primer apoyo psicológico? Para empezar, diremos si es un apoyo brindado por profesionales y no profesionales. El primer apoyo psicológico lo puede implementar, lo pueden ofrecer cualquier persona de la comunidad, algún profesor, algún sacerdote, algún paramédico, que estén capacitados en el brindar estos primeros auxilios, este primer apoyo psicológico. Es decir, no es un área que únicamente los profesionales de la salud puedan implementar. Es un consejo breve, consiste en brindar un consejo breve que ahorita más adelante revisaremos qué es lo que se revisa con las personas a las que se le ofrece un primer apoyo psicológico y principalmente se va a basar en la escucha activa, en la validación de emociones y en activar una estrategia de solución de problemas general y muy básica, incluso desde los recursos necesarios y básicos para atender el bienestar de las personas. ¿Qué es lo que no es el primer apoyo psicológico? Bueno, no es un asesoramiento profesional, no es un programa de intervención específico, terapia, tratamiento intensivo o pues sustitución de alguna intervención de tipo profesional. No necesariamente se van a abordar los detalles del acontecimiento que ha causado la angustia, debido a que esto puede resultar perjudicial. Es decir, a pesar de que sí es importante facilitar la escucha, se promueve que la persona pueda hablar de sus reacciones frente al evento, no se trata de abordar detalles del mismo para evitar pues que pueda tener reacciones contrarias en la persona o reacciones emocionales perjudiciales. No se trata de ejercer presión para obtener información como sus sentimientos y reacciones ante la situación. Ahorita más adelante que revisemos las pautas del primer apoyo psicológico, estaremos revisando que lo importante es permitir que la persona hable sobre lo que quiere hablar, ¿no? Y no necesariamente sobre, como ahorita lo decíamos, los detalles, información del evento o de cómo se siente, cuando a lo mejor una situación prioritaria no es hablar de lo que ocurrió o de cómo se siente, sino, por ejemplo, revisar a dónde va a buscar a sus hijos o a su familiar, o en dónde va a recibir atención médica. Consiste entonces el primer apoyo psicológico en brindar un apoyo práctico de manera no invasiva. Ahorita lo revisaremos también. Generalmente el primer apoyo psicológico se va a implementar en situaciones incluso comunitarias, ¿no? En la banqueta de pues de la localidad en donde ocurrió algún evento, en la sala de espera de alguna situación, de algún centro comunitario, ¿no? Entonces se trata de brindar apoyo práctico de manera no invasiva, es decir, no necesitamos tampoco pues acondicionar algún lugar y tener como una situación en donde estemos
acaparando a la persona, sino todo lo contrario, se trata de que sea un espacio pues seguro en donde la persona pueda facilitar esta expresión de emociones y tener un espacio para la escucha activa. Evaluar las necesidades y preocupaciones, esa va a ser un punto prioritario al brindar los primeros auxilios psicológicos. Tendremos que primero identificar cuáles son las necesidades de la persona a atender, incluso de manera jerárquica, ¿no? ¿Qué es lo que en ese momento la persona requiere que más, como ahí lo dice, le preocupe? A lo mejor lo que ahorita decíamos tendrá que ver con en dónde va a pasar la noche, en dónde va a buscar a sus familiares, en dónde va a obtener alimentos, en dónde se van a resguardar, antes de pensar en a lo mejor otras situaciones que tal vez sean importantes para la persona, pero que en ese momento no forma parte de sus preocupaciones y necesidades prioritarias. También va a consistir en escuchar sin presionar y ayudarles a sentirse calmadas. Como ahorita lo he venido diciendo, es importante señalar que los primeros auxilios psicológicos va a ser un momento en donde la persona puede facilitar su expresión de emociones y por supuesto activar siempre nosotros la escucha activa. También acá lo señalé yo un poquito, vamos a consistir en atender las necesidades. Parte importante de lo que los profesionales de la salud o los promotores de salud o en general los miembros de la comunidad que brinden los primeros auxilios psicológicos tienen que hacer es facilitar las oportunidades para atender esas necesidades. Si ya identifiqué acá en el punto de evaluar sus necesidades y preocupaciones, ¿cómo lo atiendo? ¿Qué recursos acerco? Por ejemplo, si tiene que ver con en dónde va a pasar la noche, pues tener información justo que atiende esa necesidad, ¿no? ¿Qué albergues se encuentran disponibles? ¿Qué otras redes a lo mejor pues de apoyo podría tener? ¿Cuáles son como los requisitos para hacer uso de ese servicio, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo voy a apoyar a la persona a que en esto que decíamos hace un ratito de esquema de solución de problemas puede acceder a atender y cubrir esas necesidades? También va a consistir en proteger a la persona de los peligros, brindar recomendaciones de autocuidado. Pensemos, por ejemplo, en una situación como las que nos ha tocado también vivir en el país, ¿no? De terremoto, ¿no? En donde tal vez sí una prioridad es encontrar a su familiar, pero por otro lado también tengo que proteger a la persona de su salud y en general en su integridad global, ¿no? ¿Cómo voy a ayudar a la persona que también una prioridad sea mantenerse tranquilos, como acá lo decimos, sentirse calmados y que en ese momento pues una prioridad antes de buscar a los hijos tal vez sea mantenerse fuera de peligro, ¿no? O sea, salvaguardar su integridad, buscar como los espacios seguros para que también la persona no se encuentre expuesta a situaciones pues de riesgo y que en todo momento podamos promover su autocuidado. También va a consistir en facilitar acceso a la información y los servicios de apoyo sociales, que también ya lo señalaba, parte importante va a ser para atender a esas necesidades. ¿Qué información voy a facilitarle? ¿Cómo va a acceder a esos servicios? ¿Qué es lo que está en mis manos? ¿Con quién lo enlazo para que pueda seguir esta cadena de cobertura de necesidades y esta ampliación de los servicios y el enlace con otros recursos también, incluso de la propia comunidad? ¿Para quién, cuándo y dónde aplicar el PAP? Bueno, como lo hemos venido diciendo, ¿para quién? Pues nos podemos imaginar ya que para personas afectadas recientemente por un acontecimiento crítico. Es importante señalar que a pesar de que pensemos en alguna situación que hemos pasado, ¿no? El temblor. A pesar de que fue una situación que afectó a muchas personas, no solamente en lo individual, sino familias y comunidades, piensen ustedes en el momento en donde se encontraban en esa situación. Seguramente de todas las personas con las que estábamos en esa situación, no todas requerían el apoyo, ¿no? O sea, a lo mejor fueron afectadas todas, sin embargo, no necesariamente todas van a requerir o van a querer ser recibir el primer apoyo psicológico, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos en qué situaciones voy a brindarlo, pero también para quienes. Es cierto, va a ser para personas afectadas recientemente por un acontecimiento crítico, pero tener muy en cuenta que no necesariamente todas lo van a requerir. ¿En dónde se va a realizar? Ya también señalaba un poquito hace ratito, en muchas ocasiones pues va a tocarnos que sea en situaciones comunitarias, a lo mejor en el lugar en donde ocurrió pues el temblor, un desastre, un derrumbe, un accidente.
o en situaciones de centros de salud, refugios, escuelas, etcétera. Pero en general, en cualquier lugar donde sea seguro y donde pueda yo garantizar cierta privacidad a las personas. Y entonces nos preguntaremos, bueno, pero si voy a estar en la banqueta, o si voy a estar en el hospital, o si voy a estar en donde ocurrió, ¿cómo garantizo la privacidad? Pues como hace ratito señalábamos, y un poquito acá el dibujito lo puede mostrar, pues tal vez físicamente no va a haber un espacio privado en donde podamos brindarlo, pero sí se refiere a que sea un espacio a lo mejor lo más alejado, lo más tranquilo, en donde incluso la persona pueda sentirse un poco como distante del evento crítico que acaba de suceder, ¿no? Que eso le pueda brindar pues seguridad, calma y que pueda sentirse un poquito contenido. Es muy importante recordar, ahorita veíamos para quién, ¿no? En dónde, cuándo es importante que los primeros auxilios psicológicos se brinden de la manera más pronta que sea posible, ¿no? Es importante que evaluemos en qué momento ya no hay una situación como crítica, ¿no? Y que entonces sea momento de poder ya enfocarnos en brindar el primer apoyo psicológico. Porque algo muy importante, y por eso sí esta parte de evaluar que ya no es una situación crítica, es que primero pues tenemos que salvaguardarnos, ¿no? Promover nuestro cuidado, nuestra integridad, y que entonces si ya no hay una situación en donde existe un riesgo pues inminente de cualquier situación que pueda afectarnos, en ese momento lo más pronto posible y con las personas que se requiera o que así lo requieran, pues se pueda brindar ya el primer apoyo psicológico. Acá observamos en la notita y es muy importante que observemos, ¿no? Y ahorita también lo vamos a ver con los pasos para brindar primeros auxilios psicológicos, que observemos como foquitos rojos o alertas de situaciones en donde las personas va a ser de apoyo el primer auxilio psicológico, los primeros apoyos psicológicos, pero van a requerir una derivación muy pronta a algún servicio especializado. ¿Quiénes son estas personas que necesitan un apoyo inmediato? A lo mejor en algún servicio especializado o sí con un profesional de salud, pues personas con lesiones graves físicas que requieran a lo mejor atención médica inmediata, personas que no puedan ocuparse de sí mismas o de sus hijos. O sea, si por ejemplo observamos que la persona está muy confundida, que la persona no tiene como control de la situación, está desorientada, está confundida, además por supuesto de una situación de valoración médica, pues requiere un apoyo inmediato y un seguimiento y acompañamiento tanto por profesionales como a lo mejor por parte de pues como de otras redes sociales que puedan también apoyar al cuidado de los hijos y de las mismas personas. Y otro grupo de personas que requerirán apoyo inmediato, pues son las personas que pueden hacerse daño a sí mismas o a otras personas, que también eso es importante que en la observación que hagamos para brindar el primer apoyo psicológico, pues nos demos cuenta, ¿no? A lo mejor observo personas que están muy agitadas, que tienen conductas de agresión y que puede ser una situación que pone en riesgo tanto a la persona como a otros. Serán personas que sí va a ayudar el primer apoyo psicológico, pero que de inmediato tenemos que tener como ya la alerta, ¿no? El foquito rojo de el primer apoyo psicológico va a ser el primer paso y el, digamos como que el eslabón hacia el otro servicio de salud que sí ya requeriría ser especializado. También es muy importante recordar que no se debe forzar la ayuda en aquellos que no requieran atención, ¿no? Si la persona no está disponible para aquellos para recibirlos, pues enfoquémonos a las personas que sí desean recibir el apoyo psicológico, ¿no? Yo recuerdo mucho que en una situación, justo en el temblor del 17, en uno de los refugios, había una señora que se observaba muy agitada, yo la observaba muy agitada, estaba, pues tenía con mucho movimiento en las manos, ¿no? Estaba muy activa y se veía muy agitada y se veía desorientada. Y entonces yo recuerdo que algunos compañeros que estaban en la brigada querían, pues se acercaron, ¿no? O sea, algún de mis compañeros se acercó y la persona reaccionó de manera pues, muy reactiva, una respuesta frente a la situación o el acontecimiento, y entonces le dijo que ella no quería que le hablaran, que la dejara sola y levantó el tono de voz y todo. Lo único que en ese momento podemos hacer y que se requiere hacer es que sepa que estarán ahí, ¿no?
brindarle como, bueno, ya obtuvo una respuesta de no quiero el apoyo, ¿no? No hay que forzar a que así lo vea, ni porque la vea como agitada y entonces creamos que sí necesita mayor apoyo, probablemente sí, pero en ese momento lo que nos corresponde es únicamente decirle que vamos a estar ahí, que estaremos presentes, que a lo mejor nos puede identificar de tal manera y alejarnos de la situación y siempre también pues no, alejarnos no significa tampoco que nos vamos a olvidar y que no vamos a regresar a hacer un seguimiento, ¿no? Pero sí, en ese momento no debo forzar y tal vez en otro periodo de tiempo cercano, pues no tan próximo, pues monitorear qué pasó con la persona, si hay un momento, con ese ejemplo que les pongo, ¿no? Saber si ya después requiere la ayuda, si ya quisiera hablar con alguien, si a lo mejor necesitaba algún otro servicio, pero en el momento que la persona esté dispuesta a recibirlo, ¿no? En ese momento acababa, en el ejemplo que les pongo, pues acababa casi de terminar la situación, ¿no? Estaban, bueno, ese día, pues entonces era muy próximo y la persona no estaba receptiva a recibirlo. Entonces lo que vamos a hacer es no forzar la ayuda en el caso en donde no lo requiera. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo los primeros apoyos psicológicos? Bueno, hay 5 principios para actuar que nos permiten orientarnos a la hora de tener o de enfrentarnos a una situación como esta que decíamos, ¿no? De emergencia, poder familiarizarnos con la situación, adentrarnos a ella y por supuesto acercarnos a las personas para poder entender sus necesidades, escucharlos, ponernos en contacto con sus familiares, o facilitar el contacto con ellos, ¿no? Y activar también las redes de apoyo y la información que sea necesaria. Estos principios de actuar son enterarse, observar, proteger, escuchar y conectar. Ahora vamos a revisar cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con enterarse? Bueno, enterarse tiene que ver, como su nombre lo dice, con recabar la información acerca del evento. Es muy importante que antes de aproximarnos a la situación crítica o la situación de emergencia, entendamos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Que tengamos de manera muy clara y a través de fuentes confiables sobre la situación, ¿no? Y sobre qué medidas requieren que se auxilie, qué es lo que vamos a ir a hacer, qué planes de protección hay que llevar, tanto para la persona que va a ir como para las comunidades, qué es lo que se necesita como apoyar. Seguramente muchos de ustedes también les habrá pasado justo en el temblor del 17 que de pronto pues fue una situación tan repentina, tan abrupta, que pues de pronto el querer ayudar como que se volcó y a mí me tocaba escuchar de pronto pues lugares en donde decían ya no mandes personas, ¿no? Ya no se manden más apoyo, hay que mejor cubrir en otro punto. Entonces es importante, como ahí lo decimos, buscar información confiable, ¿no? Organizada, ordenada y que eso nos permita también poder llevar el apoyo real, ¿no? Que se requiera. También es importante informarnos de los servicios que se encuentran presentes, porque eso va a ser también una diferencia de en qué tipo de apoyo vamos a brindar. Si yo sé que a donde ocurrió la situación crítica o la situación de emergencia se fue la luz, se fue el agua, a lo mejor no hay alimento, no hay transporte, o es una situación pues de violencia en donde a lo mejor no pueden entrar niños o no puede haber mujeres o no puede haber personas de la tercera edad, qué es lo que yo necesito saber, ¿no? Por eso está en el punto de enterarnos, con qué recursos se cuenta y no se cuenta, ¿no? Para poder llevarlos. Ajá, si yo ya sé que a lo mejor sí hay los servicios que ahorita decíamos, ¿no? Agua, luz, bueno, pues entonces me enfocaré en que mis primeros apoyos psicológicos o seguramente muchas de las necesidades que encontraré tendrán que ver con que quieren tener acceso a esos servicios, ¿no? O con que se requieren esos servicios. Entonces es muy importante que tengamos como ese mapeo inicial de los accesos a los servicios básicos o especializados, en dónde se encuentran y qué hace falta también.
Respecto a la contingencia sanitaria, bueno, aquí tenemos algunas ligas en donde en su momento pues podíamos también como informarnos, ¿no? Mantenernos actualizados de las últimas noticias, de las últimas como evolución del virus, para mantenernos pues en todo tiempo, en todo momento informados, y que eso haga también una diferencia de qué es lo que se necesita, ¿no? Pensemos a lo mejor en las nuevas variantes que afectan tal vez, o que se ha comentado que son más críticos en ciertas poblaciones, o con mujeres o con niños. Bueno, pues ya sé que a lo mejor una necesidad para cierto grupo que tenga esa población pues va a ser importante, entonces tener toda la información que sea importante para poder apoyar. El segundo y el tercer punto, como recordaremos en el circulito, tiene que ver con observar y luego proteger. Los ponemos así porque van muy relacionados. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Bueno, pues observar quién necesita el apoyo de entrada, ¿no? Es importante acercarnos siempre y mencionarles pues de dónde venimos, quiénes somos, nuestro nombre, profesión, para que la persona pueda sentir de entrada como cierta seguridad, ¿no? Imagínense que de pronto están en la plena situación de crisis y me acerco a preguntarle, las personas pues van a sentirse poco cuidadas y poco abiertas, poco cuidadas en el contexto para poder hablar respecto a cómo se sienten, ¿no? Incluso hasta podría ser una invasión a su privacidad, a lo mejor cree que es por chisme, por morbo, y entonces no van a percibir la ayuda del primer apoyo psicológico, que es nuestra finalidad, ¿no? Entonces es importante siempre acercarnos con todo respeto a las personas, mencionar nombre, profesión, mencionarle que la información que nos proporcione será confidencial, y por supuesto observar quién necesita apoyo, quién requiere apoyo. Si yo veo, es muy importante observar aquellas situaciones como de polo a polo, ¿no? Tanto a las personas que a lo mejor las veo muy agitadas, pero también a lo mejor a las personas que observo que tienen una inhibición en su expresión, ¿no? Aquel que está aislado, que está como muy callado, que está con la vista perdida. Entonces es importante que observemos todo el contexto, todo el panorama, para que empecemos a poder habilitar este primer apoyo psicológico lo más pronto como sea posible. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Bueno, pues de entrada, identificar posibles riesgos para la persona y también para nosotros y para la familia, ¿no? O sea, si de entrada una de sus preocupaciones puede ser la familia, pues también guiar a las personas a que un punto importante es que se tienen que proteger primero ellos y proteger también a la familia, proponerle opciones que le permitan disminuir los riesgos, ¿no? A dónde se pueden mover, el riesgo que puede representar para ellos el mantenerse ahí, ¿no? Por ejemplo, en estos derrumbes que hubieron en algunas zonas del Estado de México, en donde era pues muy importante esta parte de desalojar totalmente. Las personas tenían cierta resistencia a irse, ¿no? No querían dejar pues sus pertenencias, sus casas, a lo mejor incluso algunos pues mascotas, ¿no? Entonces es importante ahí identificar junto con las personas y promover esto que decíamos al inicio de la solución de problemas, y que identifiquen que un punto importante es, como lo decíamos, si lo jerarquizamos, un punto importante va a ser identificar los riesgos y promover su cuidado, ¿no? Que puedan disminuir en la medida de lo posible todos los riesgos asociados a esa condición, tanto para ellos como para la familia. Otro punto importante será identificar las necesidades básicas que la persona pueda tener, tanto físicas y psicológicas, y pues apoyar a identificar cómo cubrirlas, ¿no? Cómo empezar a cubrir esas necesidades. Para hacer eso es importante que se prioricen también estas necesidades, que se jerarquicen, porque seguramente la persona puede tener varias y se irán atendiendo todas, pero de manera pues pausada, ¿no? O sea, no van a, si la persona se abruma pensando en que hay muchas cosas, pues esta situación de crisis y esta capacidad de hacer frente a la situación seguramente va a verse pues más disminuida si no tenemos claramente identificado qué es lo que yo necesito, ¿no? Qué es lo que necesito cubrir y cómo puedo empezar a hacerlo. Priorizar también los casos de urgencia para derivar a una atención especializada, eso es muy importante y forma parte de este punto de proteger. Tengo que proteger a las personas de situaciones en emergencia, ¿no? Que necesiten una atención, una derivación a servicios especializados. Alguna persona que a lo mejor requiera, como hace ratito decíamos, algún servicio pues de curación, ¿no?
eso va a ser una prioridad. Nuestro cuarto paso, si recuerdan, era escuchar, y es importante que en este punto pues hagamos referencia a una comunicación asertiva. Es importante decirle a la persona que se encuentra en esta situación de emergencia que ese es un espacio seguro, ¿no? Que cuando ya hayamos protegido esta parte de los riesgos, pues decirle que esa es una situación en donde ya está tranquila, en donde va a estar segura, en donde el riesgo pues ha pasado, que ya no está en una zona de peligro, que el evento crítico ya pasó, ¿no? Para fomentar esta sensación de seguridad y de autoeficacia en las personas, que puedan sentirse tranquilas y que puedan sentir que hicieron algo para promover también esa seguridad. En este punto de escuchar es importante que establezcamos un acercamiento con la persona de manera cordial y respetuosa, como hace ratito lo decíamos, pues acercarnos de la manera en la que la persona nos permita. Preguntarle de manera directa sobre qué necesita, cuáles son sus necesidades reales y sentidas, y es muy importante pues no contradecirlo, ¿no? A lo mejor la persona nos puede decir necesito que esto se acabe, ¿no? O necesito que mi papá o mi mamá aparezca, o necesito pues ver qué voy a hacer con mi casa, y a lo mejor podríamos decir, bueno, pero eso no lo vas a resolver ahorita. Sin embargo, es importante que en ese momento de brindar el apoyo psicológico, no, para facilitar esta parte de la expresión de sus emociones, escucharlo, no contradecirlo, ¿no? No porque la persona esté mal o porque le esté dando el avión, no en ese sentido, sino más bien de primer momento lo que tengo que hacer es escuchar sus necesidades reales o sentidas. Y habrá oportunidad dentro del primer apoyo psicológico, que son además pues en la misma sesión, seguramente en muchos casos no tendré la oportunidad de hacer como un seguimiento, a lo mejor en algunos sí, ¿no? Pero ya en otro momento, no muy al inicio, pues yo podré, ya cuando jerarquice sus necesidades, vea, no contradecirlo, pero sí a lo mejor que ella vea que sí es posible y que no es posible, ¿no? Hacia dónde puede enfocar toda su atención, todos sus recursos, y a lo mejor en qué puntos ella no tiene como cierto, pues margen de acción, ¿no? Si notamos que la persona se muestra incómoda, preguntarle si desea que la intervención o este primer apoyo pues se termine, ¿no? Es muy importante que ella sepa que ese apoyo va a concluir cuando lo desee. No lo vamos a forzar, no está obligado a hacerlo, tampoco es una intervención o algo que tenga que continuar, o sea, es únicamente en ese momento poder apoyarla a hacer frente a esa situación y a facilitar la expresión pues de cómo se sintió y de cómo hace frente a esa situación. Brindar información precisa sobre los servicios disponibles para no generar falsas promesas, eso es muy importante. Yo tengo que decirle cuál es realmente la información que tenemos, ¿no? Cuáles son los servicios que tenemos y la información hasta ese momento, para no generar pues esperanzas en la persona cuando a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, perdón que haga muchos ejemplos de lo del sismo del 17, pero a lo mejor pues a todos nos tocó ver situaciones así, ¿no? Entonces pensemos en alguna persona que estaba en espera de encontrar a algún familiar, ¿no? Y en este apoyo psicológico, pues lo que la persona quisiera es que lo encontremos. Sin embargo, algo real es que podía ser que lo encontraran con vida y podría ser a lo mejor que no. Entonces, es muy importante que tampoco, o sea, no en el sentido crudo de decirle, no, pues no tengas esperanza, pero sí información precisa y real, ¿no? La situación está así, lo que están reportando es así, vamos a seguir esperando, qué puedes hacer para mantenerte tranquila en este momento, qué te ayudaría. Entonces es muy importante que no se promuevan falsas promesas o esperanzas infundadas en la persona, porque después puede ser contraproducente, pero sí va a ser muy importante este punto de mantenerse de todos modos a la espera, ¿no? Sin que se sienta agitado, sin que se sienta pues en sentimientos de tristeza profunda, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar que se mantenga tranquila? Y por supuesto, pues eso también a través de dar información clara y veraz. En este punto de escuchar también es importante establecer un contacto empático, que la persona sienta
que estamos siendo empáticos con ellos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de esta situación como el sismo, ¿no? Como la parte de las caravanas, ¿no? De migrantes, o esta parte de pues las guerras, ¿no? O violencia, pues son situaciones que, como al inicio decíamos, no solo afectan a una persona, sino afectan a la comunidad o a la población global, ¿no? O sea, todos. Entonces es importante que la persona percibe esta parte de empatía, de que la persona que lo está apoyando, que está brindando este apoyo psicológico, pues se siente también identificado con cómo la persona se puede sentir, ¿no? Y que eso nos permite, esta empatía nos permita tener un ambiente de seguridad y de confianza. Utilizar frases que inicien la comunicación, como por ejemplo decirle, me quisieras contar algo, quisieras decirme lo que ocurrió, me quisieras contar más sobre cómo te sientes, te escucho, cuéntame, aquí estoy para escucharte, ¿no? O sea, es importante que utilicemos frases cortitas, pero sí que nos ayuden a abrir la comunicación y a mostrarle a la persona que estamos ahí para escucharla frente a cómo se siente. Usar palabras claras, precisas, mensajes cortos y comentar solo lo relacionado con el tema. Es importante que tampoco queramos obtener más información o que pidamos como que hable pues de cualquier otra cosa adicional, ¿no? Sino únicamente lo relacionado con lo que me está diciendo la persona, ¿no? Si lo que me está diciendo es que está preocupada por sus hijos o que está preocupada por la situación de su mamá o que está preocupada porque no sabe a dónde obtener empleo, ¿no? Y perdió todo, ¿no? Entonces es importante que yo me enfoque a escuchar y a comentar eso nada más y no toda la situación de la situación crítica. Hacer preguntas siempre que se tenga duda. Eso es muy importante, no dar por hecho nada, no dar por sentado información que a lo mejor la persona no me ha solicitado o no me ha dicho, ¿no? Creer que las personas a lo mejor necesita que le diga a dónde buscar trabajo o creer que la persona necesita pues que le diga a dónde va a dormir. Es importante que si tenemos dudas de qué necesita o de si entendió o de si lo que me dijo lo entendí bien, le preguntemos, que no nos quedemos con dudas. Evitar, por supuesto, el uso de palabras que puedan herir a las personas, que les puedan resultar ofensivas o que puedan cerrar la comunicación. Por ejemplo, tratar de darles consejos, tratar de dar soluciones o utilizar a lo mejor frases que se sientan como etiquetados, ¿no? Como por ejemplo frente a la contingencia sanitaria, ¿no? A enfermos, ¿no? O contagiados. Entonces, a lo mejor pueden ser situaciones que sin quererlo pueden generar irritación, ¿no? Herir a la persona y que eso haga que se cierre el canal de comunicación. Entonces es muy importante evitar el uso de palabras de este tipo, ¿no? Que puedan cerrar la comunicación. Resumir, por ejemplo, siempre utilizar palabras como que tengan esa finalidad, ¿no? De condensar información y de devolvérsela. A ver si te entendí, lo que hasta el momento me has dicho, quieres saber es tal. Entonces es importante que siempre hagamos como, porque recordemos que la persona se encuentra en una situación pues abrumadora, que puede sentirse confundido, que puede sentirse abrumado y hacer resúmenes nos va a ayudar a ir teniendo claridad de si lo que estoy entendiendo y que también la persona lo escuche, ¿no? O sea, que escuche si eso va como siendo por ahí el apoyo psicológico, ¿no? La orientación. Es muy importante que siempre tratemos de preguntarle a la persona por situaciones de riesgo para conductas de autolesión y suicidio, ¿no? A través de explorar, pues, si la persona presenta desesperanza, impulsividad, acceso a diferentes medios para poder hacerse daño o incluso quitarse la vida y si ha presentado intentos previos. Si la persona se encuentra muy afectada por un suceso, uno de los pensamientos puede ser pensar en quitarse la vida o en lastimarse, entonces es importante siempre explorarlo, porque si identificamos eso y si fuera el caso, pues lo importante va a ser de igual manera no juzgar, no etiquetar a la persona, no cerrar la comunicación, mostrar empatía, pero por supuesto derivar a un servicio especializado en esos casos. De igual manera, en el punto de escuchar, como lo decíamos al principio, parte fundamental y transversal en los primeros apoyos psicológicos es validar las emociones de la persona, ¿no? Ayudarle a que ellos también las identifiquen, porque frente a una situación de crisis,
las personas pueden experimentar una avalancha de emociones, ¿no? Y de pronto sentirse pues con miedo, pero después enojadas. Entonces es muy importante validar esas emociones, ayudarles a que los identifiquen y ayudarles también a nombrarlas, ¿no? Que podamos validar cómo se sienten de tal y cual manera que nos está diciendo. Mostrar, por supuesto, empatía por los pensamientos y emociones de la persona. Por ejemplo, la persona puede decir, no lo puedo creer, ¿por qué me pasa esto?, ¿no?, frente a la situación. Y bueno, nosotros podemos apoyar diciéndole que ese tipo de evento o esa situación pues son desprevenidas, a todos nos pueden tomar de esa manera, toma su tiempo pues como a asimilarlas, ¿no?, entender qué pasó, pero que vamos a estar ahí para escucharla. Evitemos, por ejemplo, decir entiendo, sin embargo, pues tu familia ya tenía muchos riesgos, por eso es importante cuidarnos y no salir, por ejemplo, en el caso de la contingencia sanitaria, ¿no? O sea, evitar decirle, bueno, pero las cosas pasan por algo, ¿no? Bueno, pero pues ya estaba muy grande, pero ¿por qué salimos?, ¿no? Entonces, más bien pues es una situación que a todos nos toma desprevenidos, es una situación que no sabemos o que no hemos todavía encontrado cómo hacerle frente y que nos va a tomar tiempo, pero aquí voy a estar por si quieres platicar, ¿no? Por si quieres decirme cómo te sientes. Yo estoy aquí para escucharte. Es importante evitar hablar sobre cosas desagradables del pasado, ¿no? Es importante que tampoco busquemos o que la persona se siente y que validemos eso, esa culpabilidad ante la situación, ¿no? Por ejemplo, frente a la contingencia sanitaria hubo también muchas situaciones en donde los familiares o las personas se sentían culpables de lo ocurrido. Entonces es muy importante facilitar la expresión de la emoción, evitar juzgar la situación de la persona y que evitemos en todo momento culpabilizar a la persona o validar que la persona se sienta culpable, ¿no? Evitar usar calificativos para referirnos a los casos. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, no estábamos hablando de casos positivos o casos con COVID o víctimas o familiares de enfermos, ¿no?, o enfermos, sino tratar de desetiquetar la situación o la enfermedad y hablar, por ejemplo, de personas. No son casos, son personas que se encuentran en tratamiento, que están en recuperación, son los familiares de las personas que presentan una condición de salud por el virus. Entonces es importante personificar al sujeto en vez de a la situación y de criticar a la persona. En el último paso que vimos en el circulito es conectar. Para conectar es importante y necesario que ayudemos a las personas, lo que ya decíamos, a identificar sus necesidades. ¿Qué es lo que la persona necesita resolver? ¿Qué es lo que necesita que acerquemos para que la persona pueda sentirse tranquila, pueda sentirse segura y pueda empezar a activar esta solución de problemas y otras situaciones que le van a permitir irse incorporando y haciendo frente de mejor manera a su situación actual, ¿no?, de crisis? Es importante que en conectar pues establezcamos alianzas con otras pues personas, sus mismas redes de apoyo, pero también con otras organizaciones, tanto no gubernamentales como gubernamentales, que tengamos identificado cuáles son las metas en común, mediante pues este uso del lenguaje plural que indica una acción conjunta, que busquemos hacer una red que puede estar apoyando y facilitando servicios a las personas afectadas por esta situación. Conectar, por supuesto, a las personas con sus seres queridos y con esta red de apoyo social, que también puede ser esta red institucional, pero puede ser esta primer red de apoyo con sus familiares, con sus seres queridos, amigos, compañeros del trabajo, que va a hacer que la persona, como ahorita lo decía, empiece a conectar y a retomar sus actividades cotidianas, a activar estas actividades cotidianas para la persona. Es importante que estas necesidades sean jerarquizadas para poder trabajarlas. Se atenderá una a una cada necesidad, iniciando por supuesto con las de mayor riesgo y las más importantes. Y posteriormente pues irá analizando y generando opciones de mejora para cada una de las necesidades que la persona identifique. En
este punto de conectar, pues también es importante identificar cuáles podrían ser las necesidades más frecuentes de la persona. Como lo decíamos hace ratito, es importante pues incluso centrarnos en las necesidades básicas para la persona, ¿no? Como el acceso a alimentos, a los refugios, a condiciones de higiene, a la educación, por ejemplo, a los servicios de salud, a información sobre sus seres queridos, y cómo poder ponerse en contacto. También, por supuesto, cómo acceder a apoyos específicos para resolver esas necesidades. Es importante que le preguntemos a las personas cómo le gustaría ver a su comunidad o a su familia o a él mismo una vez que esta situación haya pasado, recuperados. Eso nos va a ayudar a tener una proyección positiva a futuro y promover una sensación de esperanza en las personas, ¿no? O sea, si la persona puede, pues incluso hacer uso de situaciones previas que a lo mejor sean parecidas, ¿no? O sea, cuando te has sentido así de confundido, en otros momentos en donde te has sentido así de angustiado, así de triste, ¿qué es lo que has hecho? Y después de que ha pasado el evento, ¿cómo se han visto a la familia? Entonces eso nos va a ayudar a que pueda tener una proyección positiva a futuro, como decíamos, pero también encuentre calma y promueva su autoeficacia de identificar que a lo mejor ante situaciones similares, tal vez no la misma, pero ya ha salido de situaciones en donde se ha sentido de esa manera. Es importante indagar sobre buenas decisiones que ha tomado en relación al pasado, como ahorita lo decíamos, o sea, cuando te sentiste así, cuando te encontraste en una situación similar, ¿qué fue lo que hiciste? Y entonces que la persona pueda identificar qué decisiones ha tomado en el pasado para fomentar esa sensación de autoeficacia. Es importante, por supuesto, preguntarle y validar las fortalezas y capacidades que tiene la persona, ¿no? Frente a esa situación, cómo se ha mantenido, pues digamos, como a flote. ¿Qué es lo que le ha ayudado a eso? ¿Qué es lo que le ha ayudado a mantenerse pues tranquila? ¿Qué es lo que le ha ayudado a mantenerse activa de buscar a dónde ir, cómo buscar a su familiar o qué apoyo pedir, etcétera? Entonces es importante que le ayudemos a la persona, ya sea que le preguntemos o que también nosotros le verbalicemos o validemos las fortalezas con las que la persona cuenta. Eso va a ser fundamental de igual manera para promover esta autoeficacia. Como decíamos, es importante esta parte de la sensación de esperanza, ¿no? De promover una sensación de esperanza, y hay que entenderla como una expectativa positiva orientada a la acción, es decir, no solamente es como la esperanza de añorar, ¿no? ¿Qué pasó? Sino de orientarla a una acción. ¿Qué es lo que te gustaría hacer para que eso que proyectamos como positivo pues ocurra? Es posible obtener en el futuro resultados positivos, pero ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que ahorita se te ocurre que podemos hacer? ¿Qué es lo que crees que esté en tus manos ahorita para pues enlazarte con tus familiares, para buscar a tu familiar, para encontrar un refugio, para buscar escuela, etcétera, o para buscar asilo en otro país, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que podríamos apoyar a la persona a que él encuentre cómo orientarse a la acción? Elemento central para la recuperación de la persona de que se podrá salir adelante, esta sensación de esperanza. Es importante que lo tengamos por eso muy presente, porque nos va a ayudar a que la persona identifique que sí se puede salir adelante de una situación, e incluso, como lo decíamos ahorita, si tiene eventos previos que pueda contrastar, pues van a ser de mucha ayuda para promover justo que la persona sepa que sí puede salir o que ha salido de una situación similar. Es importante ayudarnos o ayudarlos a mantener un cierto grado de ánimo, que puedan tener pues situaciones que les permitan seguirse como en su cotidianidad, en su autocuidado, para enfrentar de mejor manera estos efectos negativos de la situación de crisis o de la situación catastrófica. Entonces es importante pues que se mantenga con cierto grado de ánimo y por supuesto también, y ahorita lo veremos, de cuidado a su salud, ¿no? De alimentación, de sueño, de hidratación, de mantenerse en contacto con su familia, etcétera. También en conectar, pues será importante brindarle información sobre estos servicios y apoyo que pueden estar disponibles en la comunidad y decirles cómo acceder a esta ayuda,
Eso también va a ser importante y está dentro de conectar porque justo pues es conectarlo con otros servicios, con otras redes y como decíamos, incluso desde lo más local, desde sus red de apoyo familiar, amigos, compañeros, etcétera. ¿Cuáles son estas estrategias a implementar para la recuperación de las personas? Bueno, pues de acuerdo a este modelo CASIC, por sus siglas que tendrían que ver con un componente conductual, por la C, ¿no? A de afectivo, S de somático, interpersonal y la última C de cognoscitivo. Es importante informarle a la persona que se puede esperar, o sea, que las reacciones son variadas y que todavía a lo largo de las siguientes semanas puede tener diferentes respuestas frente a esta situación de estrés. En estas esferas que ahorita veíamos, por ejemplo, en la parte conductual, pues es importante que la persona sepa que tanto en ese momento como en los días puede querer estar solo, no querer hablar con nadie, aislarse o sentirse más irritable y agredir, ¿no? O tener pues a lo mejor conductas de pronto como pues de querer como debatir con las personas, ¿no? O sea, es importante que sepan que en la parte conductual pueden seguir teniendo respuestas, lo mismo que en la parte afectiva, que estas sensaciones que ahorita he experimentado como de tristeza o de enojo o de miedo, pues van a estarse presentando y que pueden ir siendo pues muy variables. A lo mejor había sentido ya la persona pues tristeza y había a lo mejor de pronto desaparecido, pero que en las siguientes semanas incluso podría volver a tener momentos en donde esas emociones estén presentes. Ajá, sentir culpa, sentir vergüenza, sentirse confundido y que seguramente será totalmente normal, como aquí lo vemos, es importante que la misma persona normalice estas reacciones físicas y emocionales en las primeras semanas. Sin embargo, también va a ser muy importante que ellos también identifiquen, que las personas a las que brindamos este apoyo psicológico identifiquen que es importante que no se vuelva una situación crónica, ¿no? Que al partir de los, o sea, al paso de los días esas sensaciones deberán ir disminuyendo y que si no lo hace es importante que busquen la ayuda profesional correspondiente. En la parte somática es importante pues que les identifiquen y que les apoyemos a identificar que pueden tener pues justo síntomas como falta de sueño, falta de apetito, temblores, dolor de cabeza, pesadillas, ajá, y que van a ser en las primeras semanas pues esperadas y normales. En la parte interpersonal, pues agredir a otros o evitar socializar con sus iguales, que a lo mejor se encuentren pues aislados, que a lo mejor no busquen como el contacto con sus familiares cuando antes lo hacían, etcétera. Y en la parte cognoscitiva, pues que se encuentren desorientados, que no recuerden lo que ocurrió, que eviten a lo mejor pensar en esa situación o hablar de lo ocurrido. Ajá, entonces es importante que también ellos lo identifiquen para entonces poder implementar algunas estrategias que les ayuden a manejar estas reacciones en estas áreas de su vida, ¿no? En estos ámbitos personales. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos implementar? Bueno, pues una muy importante es la respiración diafragmática. Ajá, es importante que sepamos que no a todas las personas podemos brindarle como una primera herramienta la respiración diafragmática. Es importante monitorear, por ejemplo, si la persona tuviera alguna afectación pulmonar, como el POC, y que entonces esas personas pues puedan optar por otras técnicas de respiración. Es importante que apoyemos a las personas a que hagan el ejercicio de manera correcta, que ellos puedan identificar primero cómo es una respiración torácica, como normalmente la hacemos, es decir, pues con el tórax, y que entonces lo que observo que se eleva es la parte alta de mi pecho y que entonces puedan ellos contrastar cómo han venido respirando y cómo sería la manera correcta, como acá observamos en el dibujito. Cuando hablamos de una respiración diafragmática, lo que necesitamos observar es que, o la persona necesitará observar es que se infla y el aire se concentra justo en la parte baja de nuestro estómago, en el diafragma, ¿no? Pedirle que respire de manera pausada, que utilice una respiración, una inhalación lenta, por la nariz, dejando que entre de manera lenta, que llegue a nuestro estómago, que es lo que observemos que se infla, es, como les decía, el estómago, y que entonces mantengamos unos segundos el aire ahí en esa zona y que luego la exhalación debe ser aún más lenta que la inhalación
y que lo haga con un poquito, con la abertura de los labios, ¿no? No totalmente abriendo la boca, sino ya no solamente por la nariz, sino exhale por la boca de manera muy, muy lenta, mucho más lenta que la inhalación. Es importante que en la respiración diafragmática hagamos ciclos, es decir, la persona va a inhalar, mantiene su abdomen y exhala. Y ese es un ciclo y que apoyemos a que la persona pueda hacer tantos ciclos como sea necesario para que la persona se sienta o empiece a sentirse mucho más calmada y a disminuir los síntomas, por ejemplo, en la parte somática, ¿no? O en la parte de las emociones, que se sentía triste o se sentía enojado y empezaron a disminuir. Otra de las herramientas importantes tendrá que ver con la relajación muscular progresiva. Es importante que esta técnica también se acompañe de la relajación diafragmática en la medida de lo posible. Esta estrategia es pues más sencilla que la esta estrategia es importante para como decía, otra de las herramientas tendría que ver la relajación muscular progresiva. Esta es una herramienta pues que nos va a ayudar, o en este procedimiento pues nos va a ayudar a que la persona focalice o que identifique grupos musculares en donde se requiera pues tensar y distensar y generar una sensación pues de relajación, y tanto muscular pues también como en la parte emocional. Entonces es importante que guiemos a la persona para realizar este ejercicio, pedirle que ubique una situación cómoda, un lugar cómodo, una postura en donde la persona pues pueda como, si no a lo mejor acostarse totalmente, sí estirar los pies, poner atención a los grupos de músculo, y que en una posición cómoda, lo más cómoda que la persona pueda, porque por ejemplo si hablamos de una situación en donde estamos, como decíamos, en la banqueta, en una sala de espera de un hospital, pues a lo mejor no voy a poder ahí acostarme, pero sí lo más cómodo que la persona pueda estirarse y que coloque pues los brazos y las piernas extendidas, no tensas, que no estén rígidas, y que empiece entonces a hacer estas respiraciones profundas, que puede inhalar, mantener, exhalar. Decía yo que es importante que se acompañe de la relajación diafragmática. Y entonces lo que pediremos a la persona es que comience a identificar grupos de músculos, como por ejemplo comenzar desde los pies y pedirle que apriete, ¿no? Que apriete con mucha fuerza pues esta parte de los dedos, ¿no? El tobillo, que tense todo ese grupo muscular y que de manera progresiva vaya relajando y abriendo lentamente. Es importante que lo vayamos haciendo pues como con calma cada una de las partes del cuerpo, pero también es importante, o una digamos como versión cortita, es que identifiquemos en dónde la persona puede sentir mucha tensión en ese momento, ¿no? A lo mejor identifica que tiene mucha tensión en los brazos o en las piernas. Hay personas que pueden decir muy claramente, y creo que muchas o la mayoría, pues en los hombros, o algunas tantas en el estómago, y tal vez pueda empezar por aquellos grupos musculares en donde yo identifique que hay mayor tensión, ¿no? Que la persona identifique que hay mayor tensión y que pues generaría mayor alivio empezar a trabajar con esos músculos. Después de comenzar con el primer grupo de músculos, ahorita yo ejemplificaba los pies, bueno, pues lo siguiente es que ahora tense, por ejemplo, las piernas, ¿no? Esta parte, ¿cómo se llama? Las pantorrillas, entonces es importante que igual, ¿no? Que acompañado de la respiración, tensemos y luego relajemos lentamente. Es importante acompañar a las personas diciéndoles que, por ejemplo, note y observe cómo se siente su cuerpo, cómo esa sensación de tensión pues le genera dificultad, le genera malestar, y que entonces al distensarlo él pueda sentir el contraste de una sensación incómoda a una sensación de relajación, y que pueda en ese momento como terminar en esa sensación de relajación. Lo recomendable es que empecemos, pues, como la persona, como ahorita lo decía, se vaya sintiendo más cómodo, pero sí es importante que hagamos todos los grupos musculares. Si empecé desde los pies, pues que vaya subiendo hasta llegar a la cabeza, o viceversa. Si empecé con la cabeza, pues que bajemos hasta concluir con
con los pies. Es importante que ustedes como profesionales de la salud, como promotores, como miembros de la comunidad, identifiquemos si ese ejercicio o si esa herramienta puede ser de apoyo en ese momento para la persona y de qué manera, ¿no? A lo mejor solamente la respiración diafragmática, porque no voy a tener oportunidad de hacer tensión muscular, o a lo mejor sí hago tensión muscular con la persona, lo acompaño, lo guío, pero tal vez solamente haremos pues algún grupo muscular, pero sí de manera ordenada y contrastando estas sensaciones tanto físicas como emocionales de la persona. Otra herramienta importante para brindar en el primer apoyo psicológico tiene que ver con poder facilitar un esquema básico de solución de problemas, ¿no? Poder apoyarle a que la persona identifique cómo resolver conflictos en una secuencia de pasos cortos y simples y que puede identificar de manera pues clara, ¿no? O sea, que si identificamos el problema que podrá ir siguiendo de manera clara, a diferencia de si tengo el problema y lo veo como un gran problema y entonces me enrolo, me confundo y no sé por dónde empezar a resolverlo. Entonces, lo primero que la persona tendría que hacer y que facilitaremos a que haga es identificar y definir el problema de manera clara, de manera concreta. ¿Cuál es el problema que en este momento tenemos? ¿No? Que a lo mejor no hay luz, que a lo mejor no tengo en dónde quedarme, que a lo mejor perdí mi empleo, que a lo mejor me quedé sin dinero, ¿no? Que a lo mejor tengo muchas situaciones por pagar y no hay nadie que me ayude a cuidar a mi hijo y no puedo ir a trabajar. O sea, ¿cuál es el problema real para la persona? Ajá. ¿Qué es lo que necesita como problema número uno resolver? Y eso es muy importante porque tendremos que ayudar a las personas a que identifiquen uno por uno el problema, ¿no? A lo mejor en la situación si identifican 5 problemas en uno solo, pues seguramente todos lo veríamos como una situación muy adversa y muy compleja de resolver. Pero si ayudamos a que identifiquen un problema a la vez y que vayamos centrándonos en resolver uno de ellos eh, como por pasos, ¿no? En secuencia, va a ir siendo más fácil que identifiquemos cuáles son las acciones que tengo que implementar para que eso se resuelva, ¿vale? Entonces, identificar y definir el problema, es decir, lo voy a poner de manera clara, de manera objetiva, descomponer en vez de 5 solo uno, de manera real. Ajá. Analizarlo. ¿A qué me refiero con analizarlo? Pues analizar por qué es un problema, qué me dificulta, qué me está generando, qué me está, como consecuencias me está dejando también. Que eso también nos ayude a ir identificando por un lado cómo nos sentimos, pero también qué es lo que entonces tendré que empezar a resolver para ese gran problema, digamos, ¿no? Como qué pasos son los primeros que tengo que dar para ese gran problema a resolver. Porque el siguiente paso tendrá que ver con identificar entonces las posibles soluciones. ¿Qué es lo que se me ocurre que puedo hacer para resolverlo? O que ya he intentado incluso hacer para resolverlo. Todo en este punto se vale que lo mencionen, ¿no? Incluso cosas que no le han funcionado, porque después pasaremos a empezar a seleccionar esa solución. Entonces ahí identificar todas las posibles soluciones, que si a lo mejor pedir prestado, que si a lo mejor buscar un trabajo en donde pueda ayudar al hijo, que si a lo mejor todo lo que se les ocurra, que a lo mejor llevar al niño a casa de mi mamá, que a lo mejor vender cosas, o sea, todo lo que se les ocurra. Seleccionar y planificar la solución será lo que seguiría en nuestra secuencia de pasos para resolver un conflicto. ¿A qué nos referimos? Pues de todas esas posibles soluciones tendré que evaluar un poquito cuál es la que más me conviene, cuál me deja más ventajas, más desventajas, cuál es más viable, cuál está más próxima para implementar, porque a lo mejor la solución, digamos, como más adecuada tendrá que ver con cosas que otras personas tendrían que hacer y eso no está en mi control. Entonces, ¿qué es lo más próximo para empezar a hacer? Lo que yo sí puedo hacer, lo que sí puedo como empezar a accionar. Entonces, generalmente tendré que evaluar todo eso para seleccionar y planificar cuál es esa solución y poderla entonces llevar a cabo, implementar. Una vez que se implementa, pues será importante evaluar esa solución. ¿Qué ocurrió con eso? ¿Me fue de utilidad? ¿Logré encontrar un trabajo? No, pero me acerqué a esto. ¿Qué es lo que me dejó? ¿Cómo lo evalúo? Pues observando cuáles fueron como los alcances que tuvo, las consecuencias, los logros, las metas y por supuesto también cuáles fueron las cosas que no se resolvieron con eso
para volver pues a buscar diferentes soluciones a la situación. Algo importante de revisar cuando brindemos un primer apoyo psicológico son habilidades de comunicación en situaciones en donde está presente la conducta de agresión. Cuando hay agitación o conductas agresivas por parte de las personas, es importante no omitir la emocionalidad de las personas, ¿no? No hay que omitir que las personas se encuentran agitada o agresiva por una situación real para la persona. Entonces es importante identificar y entender que eso puede ser una reacción esperada y normal para la persona. Es normal que las personas se puedan enojar. El enojo puede ser una situación o una emoción que puede tener una situación tanto positiva como negativa, ¿no? Recordemos que todas las emociones tienen una función y el enojo, por supuesto, tiene una función importante. Si no, pues ninguna persona nos enojaríamos, ¿verdad? Nos seguimos enojando porque es una emoción natural, esperada, ¿no? Es una reacción emocional programada en nosotros, todas las personas nos vamos a enojar, pero puede volverse una situación negativa cuando las conductas que tenemos frente a ello pues son conductas que ponen en riesgo a nosotros o a otras personas o que vulneran tanto a nosotros como a otras personas. Entonces es importante primero pues que frente a esta situación identifiquemos que es normal, que es una reacción emocional, que no voy a omitir la emocionalidad de las personas, que se pueden enojar por diferentes razones y mostrar el enojo, que pueden también disgustarse e irse en silencio, como por ejemplo el ejemplo que les planteaba al principio, ¿no? De la persona respondió muy disgustada y dijo váyanse y ella también se empezó a retirar. Y que otras personas pues también pueden responder de esa manera, agitadas, agresivas o aquellas que responden pues en silencio. La ira puede dispararse o escalar, eso es muy importante que lo notemos porque nuestra respuesta entonces tendrá que ver con facilitar la emoción, pero también promover el cuidado de la persona al hacer que esto no se dispare o escale y también el propio cuidado, ¿no? Si nosotros insistimos, si nosotros queremos que hable o si nosotros le decimos observa cómo estás gritando, pero es que mírate, no ves cómo estás, te tienes que tranquilizar, pues muy seguramente va a escalar en este ciclo de violencia. Entonces es muy importante identificar que esta conducta de agresión o la ira puede muy probablemente escalar y entonces yo tendré que hacer pues lo que corresponda para que más bien pues se contenga, se disminuya. Y que en esos casos pues muy probablemente tendrá que ver con retirarlos. ¿Qué es lo que podemos hacer frente al manejo de personas con estos comportamientos agitados o agresivos? Primero, pues promover nuestra seguridad. Si yo observo una persona que está agitada, que está, seguramente no me buscaré acercar como de manera inmediata y tampoco solo, ¿no? Tal vez voy a buscar otro tipo de apoyo, un apoyo profesional que puede estar como pues con otras capacidades y habilidades para poder brindarle apoyo y lo más importante pues mantenernos también tranquilos frente a esa situación. Generalmente va a ayudar mucho que nosotros mostremos como una escucha activa con ellos, que no invalidemos. En alguna ocasión me tocó también ver a una persona que iba acompañada de sus papás, la chica, una chica, pues no tan adolescente, joven, ¿no? Una joven, y iba en una situación en un episodio de psicosis, ¿no? Y sus papás iban pues a pedir ayuda, pero invalidando también lo que la persona en ese momento quería, ¿no? Entonces eran, no lo escucha ella porque no sabe lo que dice, ¿no? Es que está mal, es que no. Y la persona tenía al inicio, esta persona que les comento, la chica tenía reacciones de agresión porque se estaba sintiendo atacada, minimizada, ¿no? Cuando la profesional de la salud empezó a hacer cosas diferentes y no escuchar a los papás, tampoco ignorándolos, ¿no? Pero empezó más bien a mirar a la chica y decirle, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Tú me quieres compartir algo? ¿Tú te sientes de esa manera? ¿Tú qué opinas de lo que tus papás me están diciendo? O sea, cuando volteamos a escuchar a la persona, esas conductas de agresión empezó a desaparecer, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros también podamos mantener tranquilos, alentar a que la persona hable sobre esas inquietudes que puede tener, pero que lo hagamos con un tono de voz tranquilo, tratando de abordar a la persona de lo que
como espera, ¿no? Escuchando de manera atenta, dedicándole tiempo a la persona, esto que por ejemplo les ejemplifico, ¿no? Mirarla, ¿no? Decirle, a ver, ¿tú hay algo que me quieras decir? ¿Hay algo como alguna manera en particular en la que te sientas y creas que yo te pueda ayudar, ¿no? Entonces es importante que le dejemos a la persona que sea ella quien identifique qué es lo que necesita y no que sienta como una imposición y que eso haga que estas conductas de agresión pues como que escalen. Es importante que de ninguna manera nos reamos de la persona, ¿no? Que evitemos emitir alguna situación pues de burla, ni siquiera de manera verbal, ¿no? Pero tampoco con nuestras conductas, ¿no? Como minimizarlo, como hacer caras o como corporalmente hacer que la persona se sienta pues poco atendida o ignorada. Es importante que también nos apoyemos, como en los casos en donde aplique, pues de los cuidadores y de otros integrantes del personal, como ya lo decíamos, para que la persona pueda sentirse pues en calma. Y por supuesto también estarán los recursos del apoyo profesional, de buscar a lo mejor alguna contención, algún uso de medicamentos que mantengan a la persona tranquila en el caso en donde sea, pues ya como el último de los pasos, ¿no? Que hicimos o nos aseguramos y vimos todo eso y a lo mejor se requiere la intervención de algún servicio médico, de algún apoyo profesional para promover el cuidado primero de la persona, ¿no? No es porque me sienta atacado y entonces hay que ser, no, más bien es en función de cuidar a la persona, de que ella se pueda lastimar y por supuesto de manera colateral a otros. Es importante contemplar los factores asociados con la presencia de agresión. Como ya decíamos, pues va a ser una reacción natural de alguna necesidad insatisfecha o de alguna situación que la persona no ha logrado cómo resolver, que no ha encontrado cómo sea atendida. Y entonces frente a eso es importante que nosotros podamos estar también abiertos a poder brindarles el apoyo que ellos requieran y poder tener pues todas las opciones de solución que la persona requiera o al menos las que estén en nuestras manos, ¿no? No, mira, eso tal vez yo no tengo información, a mí no me corresponde, pero mira, ¿qué te parece si podemos? Hay una persona que sí lleva eso, ¿qué te parece si yo te acompaño? Entonces, generalmente entender de dónde viene tal vez ese enojo o esa insatisfacción y poder acercarlo a donde puedan resolver y atender esa necesidad. También puede ser que la persona tenga algunos antecedentes de problemas psicológicos, de alguna condición de salud mental y entonces es importante pues también considerarlo para brindar y derivar al servicio correspondiente. Puede tener también antecedentes físicos, o sea, esas conductas de agresión es importante monitorear que no se deban a una situación física, como por ejemplo los niveles de glucosa en sangre, ¿no? El consumo de sustancias, delirio, o sea, observar, como otra vez en el circulito decía, observar, observar a qué se puede deber eso. Hay situaciones que a lo mejor la persona está con conducta agresiva porque está pasando por una situación de delirio o por una situación, como el ejemplo que les ponía, ¿no? O por una situación orgánica en donde hay pues bajos niveles de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que la persona requiere ahí? Pues atender esa situación orgánica. Es importante pues motivar a las personas a usar estrategias positivas que han sido ya efectivas para ellos en el pasado y evitar estrategias que no lo hayan sido, ¿no? Por eso decía hace ratito, va a haber un momento para que ellos valoren, no significa que lo que hizo y no le funcionó lo vuelva a hacer, pero tampoco lo voy a descalificar de entrada. Entonces es importante que ellos sepan que hay cosas que ya han hecho y que se han funcionado y que pueden poner en práctica ahora. Es importante motivar a las personas a usar estrategias positivas, evitando las situaciones o las estrategias negativas que han usado en el pasado. Esto les va a ayudar y va a promover que las personas se sientan pues más fuertes, capaces de recuperar el control de la situación, que saben cómo responder frente a esa situación, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos también recomendarle? Bueno, pues brindar estas recomendaciones básicas de autocuidado como descansar lo suficiente, que realice ejercicio físico, que se mantenga hidratado, que coma con regularidad y que esos alimentos además sean pues alimentos saludables, que evite por ejemplo
demasiado contenido de azúcar, ajá, que hable con las personas con las que se sienta escuchado, con las que se sienta protegido y seguro, que pase tiempo con ellos, que retome actividades con sus familiares, con sus amigos y también actividades que le ayuden a relajarse de manera tal vez como personal, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte, tejer, hay muchas personas que últimamente creo que les ayuda mucho como dibujar, estos cuadernitos de mandalas, hacer sopas de letra, cualquier actividad que a ellos les ayude a relajarse, a desconectar esta situación de crisis de todo lo que la persona es, ¿no? O sea, de su situación cotidiana, de la situación pues de qué voy a hacer hoy, cómo voy a resolver esto, o sea, que sean situaciones que les ayuden a permanecer de manera tranquila en los momentos en los que lo realicen. Por supuesto, será una recomendación importante que eviten el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, que en la medida de lo posible ellos identifiquen que el consumo de sustancias como el alcohol, tabaco, otras sustancias no va a ser una forma o una estrategia que les pueda ayudar a enfrentarlo y que ayudemos a que identifiquen, porque seguramente habrá casos en donde ya estén usando el consumo de sustancias como una forma de evitación a la emoción o como una forma de enfrentamiento. Entonces es importante en esos casos, si yo identifico que están utilizando sustancias como una forma de enfrentamiento, pues que no critiquemos, que no juzguemos, sino por el contrario que brindemos información respecto a los riesgos y que ayudemos a que él identifique que frente a esa situación que consuma alcohol o tabaco, cómo se ha sentido con ello, le ha ayudado de alguna manera, cómo se ha sentido con ello o por el contrario, qué situaciones se han vuelto más adversas cuando consume, ¿no? Cuando toma, cuando fuma, cómo se siente a partir de eso y que eso le ayude a motivarse a que evite entonces el consumo de cualquier sustancia. Es importante que ayudemos a que la persona identifique que no va a ser saludable y no va a favorecer la situación y cómo enfrenta esta situación si duerme todo el día, ¿no? Entonces es importante que le ayudemos a que identifique que no es recomendable dormir todo el día, que no es recomendable que deje de comer. Hay muchas personas que frente a esa situación pues van a decir es que no me da hambre, es que no tengo hambre. Y sí, es una situación real para las personas, sin embargo es importante y por eso otra vez ahí la parte de conectar con estas redes de apoyo, tanto las proximales como institucionales, de qué es lo que la persona necesita hacer por promover su bienestar. Tal vez no tienes hambre, pero ¿qué te parecería a lo mejor solamente una manzana o solamente pues un sándwich, ¿no? O una ensalada, o sea, ayudar a que se mantenga pues comiendo, ¿no? O sea, no en estas conductas que no van a favorecer su cuidado. Es importante que identifique que no va a favorecer la condición el hecho de que se aísle de sus amigos y seres queridos, aunque se sienta muy triste, aunque se sienta muy abrumado, aunque se quisiera desaparecer. Es importante que identifique qué ventajas traería el hecho de que se esté en contacto, ¿no? A lo mejor si tú le hablas puedes encontrar pues que te dé opciones, que podrás platicar cómo te sientes, o sea, importante motivar a que le vean la ventaja de hacer eso que va a favorecer su enfrentamiento ante la situación de crisis. Que no trabajen todo el tiempo, también hay muchas personas que pueden utilizar como una forma de enfrentamiento el trabajo todo el tiempo y es importante otra vez, no que los juzguemos, no que critiquemos, no que le digamos pero date cuenta, sino más bien que identifique eso en que me ha ayudado, te ayuda a distraerte, ok, pero estás durmiendo bien, estás comiendo bien, estás promoviendo tu ejercicio, le llamas a tus familiares, a tus amigos, mira, ¿qué se te ocurre que podrías hacer? A lo mejor te tomas media hora, entonces no se trata como de que critiquemos y forcemos a la persona a que entienda y haga algo que en ese momento tal vez no se siente motivada a hacer, pero sí que identifique cómo empezar a incorporar estas acciones de su autocuidado. Y como ya lo decíamos, pues que no consuma alcohol, tabaco o alguna otra sustancia. Para finalizar nuestro primer apoyo psicológico, es importante preguntarle a las personas cómo se sienten después de esa intervención, después de ese acompañamiento, de ese apoyo que nosotros brindamos, cómo se siente. ¿Te sientes más tranquilo? Ajá. ¿De qué te fue de apoyo? ¿Encontraste algo que te fuera de utilidad? ¿Encontramos algo que no habías considerado? ¿Cómo te sientes después de eso? ¿Más tranquilo, más relajado, más activo, más dispuesto a hacer lo que revisamos que se podía hacer, etcétera, ¿no?
Darle, por supuesto, algún teléfono en donde pueda encontrar servicios de atención. Eso va a ser importante, que en el punto de conectar, pues no olvidemos también darle algún teléfono de contacto para algún otro servicio de atención, ¿no? De primero, de segundo, de tercer nivel, lo que sea, lo que se requiera, o algún servicio comunitario en donde la persona pueda recibir pues también como un apoyo sostenido, porque como decíamos hace ratito, muy probablemente pues con nosotros tal vez ya no va a tener otro contacto, o a lo mejor sí, pero entonces es importante siempre brindarle algún teléfono en donde pueda pues volver a tener algún servicio de atención. Asegurarnos de que las personas se sientan seguras y calmadas, y de que tienen la certeza de que la manera en que se sienten es normal, que eso va a pasar, y que cuentan con el apoyo ya sea nuestro o de cualquier compañero que está brindando ahí pues el apoyo, y de cualquier otra institución, ¿no? O de cualquier otra red de apoyo de los que identificamos mientras brindábamos el primer apoyo psicológico, ¿no? De sus familiares, de sus amigos, del centro de salud, del deportivo cercano, del albergue en donde ahora está, etcétera. Entonces es importante pues que promovamos eso, que ahora la persona se siente más segura, de que sabe que esa situación pues es normal, que estas reacciones, como veíamos en el modelo CASEC, ¿no? Conductuales, afectivos, somáticos, son normales y que van a ir pasando. Comentarle que si después de un tiempo sigue presentando esos síntomas, que es importante que no lo deje pasar, que busque ayuda, e incluso ayuda profesional. Ya lo había también yo señalado, es importante que aunque identifique que las primeras semanas esos síntomas, esas reacciones van a estar presentes, pueda también estar muy alerta de que no se pueden volver crónicas, de que no pueden afectar su funcionamiento cotidiano, si el miedo, si esta situación de no dormir, de los síntomas, de pesadillas, de terrores, irrumpen sus actividades y generan disfunción en su vida. Entonces, y si ha vuelto además crónico, es importante que enciendan sus alarmas y que ellos sepan que esa situación sí hay que valorarla, que ya no es correspondiente con el evento, sobre todo si ya ha pasado un tiempo considerable. Recordémosle que la respuesta que presenta es normal, pero con esto que ahorita decíamos, es normal durante los primeros días e incluso las primeras semanas, pero conforme va pasando el tiempo, eso debe ir disminuyendo e incluso desaparecer. Y por supuesto va a ser importante evidenciarle a la persona cambios positivos. Si ya se sintió más tranquilo, si encontró una solución, si empezó a actuar y decir, bueno, sí, ahorita ya le hablé a tal señorita, ya le hablé aquí, ya fui y anoté a mi familia en una lista, o ya me fui y me anoté en el albergue, o ya mandé mi currículum a tal lado. Cualquier situación que incluso ya lo ponga en la acción, es importante evidenciar esos cambios positivos. Recordemos entonces las cinco pautas para brindar el apoyo psicológico: enterarnos, observar, proteger, escuchar a la persona y conectar. Y bueno, finalmente es importante recordarnos estos tips para nuestro propio cuidado. Cuidemos de nosotros mismos. Es importante que prestemos primero atención especial al propio bienestar, asegurarnos de que estamos físicamente y emocionalmente capaces para poder ayudar a otras personas, y que lo vamos a hacer a través de estas acciones que también ya revisábamos ahorita. Pues tratemos de promover siempre nuestras rutinas de ejercicio, ¿no? A lo mejor ponernos alarmas, y de pronto, si yo sé que voy a estar ocupado, pues tener alarmas cada media hora, cada 40 minutos, y aunque sea parar, o sea, si no es para hacer una actividad física, ¿no? Vigorosa, al menos me paro y voy al escritorio de mi compañero, o voy a el estacionamiento. O sea, es movernos. El simple hecho de desenfocar nuestra atención y cambiar o generar un contexto diferente ya va a ser de mucha utilidad. Disfrutar, por supuesto, de paseos o de actividades con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras mascotas, ¿no? También es importante, si tenemos mascotas en casa, pues es un apoyo importante emocional, ¿no? Acariciarlos, pasar tiempo con ellos, y que además eso pues va a tener también para nosotros un impacto importante. La parte del descanso es fundamental: dormir nuestras 8 horas al día. Es muy importante que promovamos tener horarios regulares para dormirnos, ¿no? Que evitemos el uso de distractores
cuándo vamos a tener esta rutina. Hay un momento en el que si el celular se apaga, pues se apaga, lo dejo lejos, ¿no? Entonces es muy importante que promovamos esa parte de nuestro cuidado. Hablar, por supuesto, de nuestros sentimientos con alguien de confianza, cómo nos sentimos, cómo enfrentamos estas situaciones también como desde nuestra parte de apoyar a otros. Ajá. Por supuesto, si es necesario buscar ayuda profesional, si fuera el caso y si fuera necesario. Y la alimentación saludable, comer sano, frutas, verduras, evitar muchos carbohidratos y evitar azúcares, mantenernos muy bien hidratados, por supuesto evitar el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Y gaseosas. Y bueno, no significa que no lo podamos hacer nunca en la vida, pero sí tratar de encontrar un balance en donde yo sé que de manera cotidiana estoy haciendo acciones para promover mi propio autocuidado. Y de mi parte ha sido todo en el módulo. Espero que cualquier otra duda que tuvieran pues la puedan hacer como llegar a través de los canales que se establezcan y pues estaremos para servirles. Muchas gracias.